¿Cómo está, ministra? Buen día. Buen día, Antonio. Un gusto estar en su sed, en La Razón. A través suyo y de su cámara saludar a toda la población que nos viene atendiendo en esta hora de la mañana. Le vamos a comenzar hablando sobre la norma, sobre lo que es más noticioso. Ayer el presidente ha emitido esta norma que les permite a las mamás diferir de los 45 días que tienen antes del parto, poder llevarlos a después del parto. Explíquenos, ministra, un poquito más de la norma. Claro que sí, mira. Después de más de 2 años de peregrinar en nuestra Asamblea Legislativa, junto con las compañeras del Bloque Nacional de Mujeres Trabajadoras del país, a la cabeza de la Federación de Mineros, de constructores, fabriles, mujeres trabajadoras, dirigentes. Al fin el presidente tuvo la oportunidad de promulgar ayer esta nueva ley, que no es otra cosa que la modificación de una ley vigente, ¿no? Este derecho de los 90 días, que se llama 90 días de subsidio de maternidad, es un derecho otorgado a las madres gestantes que además cumplen un rol importantísimo en la producción nacional, en el trabajo. De esos 90 días son fraccionados en 45 días prenatal, 45 días postnatal. Este derecho es otorgado a las mujeres desde el año ya 1975 a través de un decreto ley, elevado a rango de ley en el año 2010, pero que haciendo un análisis nosotros desde el Ministerio prácticamente hace más de 2 años, no se cumple, no se permite ejercer el derecho completo de los 90 días, no se permitía. Entonces vimos por necesario hacer, ya que el Estado, cuando es un gobierno del pueblo, como Estado tiene que ser garantista de los derechos, principalmente de las trabajadoras y los trabajadores del país, porque son la fuerza productiva de cualquier programa de gobierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos reunimos con las compañeras trabajadoras y decimos, ¿por qué no recuperamos parte de esos 45 días del prenatal y los trasladamos al postnatal? Los trasladamos para que puedan ejercer el derecho completo, lo más completo posible. Entonces nos sentamos en mesas técnicas con la Central Obrera Boliviana, con las compañeras del Bloque Nacional, con las cajas gestoras de salud, las gestoras de salud que son las cajas, con el Ministerio de Salud y armamos este proyecto de ley. Armamos este proyecto de ley que lo único que hace es diferir parte de los días del prenatal al postnatal. ¿Cuáles son las causas por las cuales las mujeres tomamos nuestros días de prenatal? Hay muchas. La más importante, la que más resalta, Antonio, primero, que la parte empleadora no nos otorga el permiso. No nos otorga. Segundo, que las madres en estado de gestación decidimos no tomar los 45 días por temor a perder el trabajo, sí, a claro que cuando retornemos ya esté otra persona en nuestro lugar, etcétera. Tercero, porque nos sentimos bien físicamente. Todas sabemos que el embarazo no es enfermedad, solamente es una condición. Pero nos sentimos bien, entonces no tomamos los 45 días. Pero podemos tomar los últimos 15, precisamente antes de la fecha programada, etcétera. Una cuarta causa, se adelanta el parto. Hay complicaciones, se adelanta. Yo he conocido ayer una compañera que tuvo su hijito de 6 meses de embarazo. Por lo tanto, estaba lejos de llegar a los 45 días prenatales. Por lo tanto, esos días que se pierden, ya sean parcial o total, definitivamente los pierden. Y un derecho es irrenunciable. Un derecho que se considera laboral es irrenunciable. Más que todo cuando viene en una norma social de salud. Es irrenunciable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como Estado? Garantizar el ejercicio. Para aquellas mujeres que no puedan, que no quieran, que no se les permita, o que la salud todavía les permita seguir trabajando, parte de esos 45 días, ahora, desde ayer, con la promulgación de la ley, podrán ser diferidos a los 45 días postnatales, o sea, sumados a los 45 días. 2 preguntitas, ministra. Uno, ¿esto rige también para el sector privado? ¿Rige también para aquellas mamás que son, por ejemplo, consultoras, que están en calidad de consultores en alguna empresa? ¿Rige también para aquellas que tienen trabajos eventuales, digamos, firman un contrato por 6 meses o por 1 año y de repente están embarazadas? En fin, ¿es para todos? Es para todas que registren una relación laboral con un empleador. Todas se benefician porque todas las madres, las trabajadoras tenemos derecho a la seguridad en alguna gestora de salud pública, ¿no? De seguridad social. Entonces, todas las que tenemos cubierto esto, de acuerdo a nuestro contrato,
tenemos este derecho del subsidio de maternidad, ¿no? Hay contratos de consultoría en línea que no contemplan, ¿no? Hay contratos que sí. Entonces, para las que tengan en esa calidad de consultorías de línea, las que su contrato vele porque tengan este derecho, claro que las cubre. Pero servidoras públicas, todas. Trabajadoras del sector privado, todas. Todas las compañeras que presenten una relación laboral con un empleador, es decir, que seamos trabajadoras por cuenta ajena, ¿no? Por cuenta ajena. Ya. Y le iba a preguntar también, ministra, me decía que hay como 4 o 5 causas por las cuales las mujeres, sobre todo en el prenatal, que es donde más se pierden los días, ¿no? Ya sea porque se sienten bien, porque quieren tal vez sí llevarlos al postnatal, en fin. Pero ¿cuál es el rol del empleador, de la empresa? ¿Ustedes han recibido denuncias, por ejemplo, de que alguna empresa, algún empleador se haya negado a darle a una mamá este derecho? Sí, no son muy frecuentes, por suerte, pero sí. Hemos tenido denuncias incluso hasta de acoso laboral en ese sentido. Cuando solicitan, después del control que se hace prenatal, que es el que otorga la baja para los 45 días de descanso prenatal, van a la parte empleadora, recursos humanos, y el de recursos humanos resulta que la maltrata a la compañera y le dice, ¿para qué te embarazaste? Aquí sos necesario, yo no te puedo dar el permiso, que el trabajo no puede parar. Entonces sí hemos recibido bastantes denuncias acompañadas de denuncias de acoso laboral. No son muy frecuentes, por suerte, pero existe. No podemos negar que existe. Más que todo, como Estado garantista de derechos, el gobierno del pueblo ha decidido, más allá de la cantidad de denuncias, Antonio, velar porque los derechos se cumplan a cabalidad, ¿no? La fuerza de trabajo productiva de Bolivia es valor que debemos cuidar, es un valor fundamental en el desarrollo de nuestro país. Y eso somos las trabajadoras y los trabajadores. Ahora, ministra, hay muchas mujeres que tienen temores, varios temores. Uno de ellos es, por ejemplo, que alguien en los 3 meses que va a estar ausente, alguien pueda ocupar su lugar, digamos, es jefa de algo, ocupa algún cargo, tienen miedo que en ese tiempo alguien ocupe su lugar, tienen miedo de que cuando vuelvan por algún X, Z motivo les bajen el salario y tienen incluso miedo hasta del despido. ¿Es así, ministra? Claro que es así. Te decía que era una de las causas, ¿no?, por las cuales las mamás gestantes trabajadoras no se animan a asumir esos días de descanso. Tienen miedo definitivamente de perderlo. Tenemos la ley 012 que otorga inamovilidad a la madre gestante y al padre progenitor. Inamovilidad laboral durante todo el periodo de gestante y 1 año incluso después, hasta que el bebé recién nacido, la bebé, tenga 1 año de edad. Y tenemos esta ley ahora, ¿no?, que otorga los días de descanso para cuidar la salud de la madre y del nuevo bebé que van a nacer. Entonces, hay protecciones. Y nosotros, en nuestra gestión, hemos sacado la ley 1468 ante todo tipo de despidos injustificados, Antonio. O sea, nuestra labor fundamental como Ministerio de Trabajo, a pedido de nuestro presidente Lucho Arce, es primero, que se respete la norma. Y segundo, para el que no se respete la norma, generar procedimientos especiales con sanciones más duras, ¿no? Porque la trabajadora o el trabajador, como te decía Antonio, es la fuerza productiva de este país y es lo que tenemos que cuidar. Ministra, podríamos decir entonces de que una mujer que va a dar a luz, que va a tener su hijo, después de los 90 días, tiene que volver a su trabajo al mismo cargo, con el mismo salario, con los mismos horarios, no tiene que cambiar nada. No tiene que cambiar nada y es más, adquiere derechos también ya en materia de, por ejemplo, de estar con su bebé. Por ejemplo, 1 hora de lactancia todos los días, tiene el derecho de utilizar 1 hora dentro de la jornada laboral para dar de lactar a su bebé, ya sea fraccionada en media hora en la mañana o media hora en la tarde, pero tiene todo el derecho de atender a su bebé, incluso en su lugar de trabajo, ¿no? Tiene derecho al acceso a un lugar donde se pueda dejar bajo el cuidado profesional a su bebé. Tantos derechos que hemos ido otorgando en nuestro gobierno nacional, que lo que estamos haciendo ahora, bueno, y haciendo un paréntesis aquí, Antonio, muy importante, con 11 meses de gobierno de Yanine Áñez, con neoliberalismo campeante, nos hemos dado cuenta que no eran suficientes las leyes. Teníamos ahora que generar mecanismos que garanticen el ejercicio de esos derechos y es lo que estamos haciendo.
la ley 1468 contra despidos injustificados, que lo único que hace es crear procedimiento especial para la reincorporación, generando incluso sanciones más fuertes al empleador que despide de manera injustificada. No están prohibidos los despidos, Antonio, que se entienda eso. Lo que está prohibido es despedir al margen de los derechos de los trabajadores, incluso para ser despedidos, que están en la Ley General del Trabajo, artículo 16. Ahí están las causales por las cuales pueden ser despedidos. Otra causal no vale. Que a una mujer se la despidió por estar embarazada, no hemos recibido ninguna denuncia formal, no se ha podido comprobar, pero es evidente que se las despide por estar embarazada, fruto de un acoso laboral que las obliga a renunciar. Estamos combatiendo eso, Antonio, con esta nueva norma. No existe. Existen procedimientos especiales para otorgar más bien licencias especiales a madres embarazadas. En el sector magisterio, por ejemplo, el Estado tiene la obligación de poner suplencias para que las mamás puedan acceder a su permiso especial, ¿no? A esa baja especial por maternidad, ¿no? Entonces el Estado está obligado a generar suplencias, pero vuelve la mamá y vuelve a su mismo lugar de trabajo, con el mismo nivel salarial, la misma jornada laboral, incluso con el derecho de utilizar tiempo de esa jornada para lactancia. Tenemos que cuidar a nuestras trabajadoras y a nuestros trabajadores, no son compañeros y son la fuerza productiva. Y las nuevas generaciones son exactamente lo mismo, Antonio. No es que estamos criando animales, estamos criando nuevas generaciones de población boliviana. Ahora, ministra, ¿cuánto de los 45 días se pueden pedir como postergación, como diferimiento? Por recomendación médica y fruto de estos debates que hemos tenido con el sector salud, ellos recomiendan hasta 30 días, ¿no? De los 45 hasta 30 días puedan ser diferidos al siguiente mes, de manera que vamos a controlar que por lo menos 15, sí o sí, la madre gestante los esté utilizando como descanso prenatal. Sí, porque hemos conocido casos también de mujeres que quieren trabajar hasta 1 o 2 días hasta el último día de dar a luz, ¿no? Entonces, 30 días, hasta 30 días, dice la norma. Ahora, ministra, ¿qué dice con relación, por ejemplo, a las trabajadoras del hogar? ¿Sí? Ellas también están incluidas en esta ley, pero sus condiciones obviamente son muy distintas a las de una empresa, de una industria, en fin. Estamos avanzando muy poco en ese sector, Antonio, debo ser honesta y sincera, y lo que estamos haciendo es más bien tratar de avanzar. Tú sabes que en nuestra gestión se aprobó el decreto que permite el procedimiento de afiliación a una gestora de salud, ¿no? Al fin, después de 18 años que han peregrinado las compañeras. Sin embargo, la afiliación es muy bajo el porcentaje. En La Paz tenemos una idea aproximada, porque no hay registro formal, tenemos una idea aproximada de que existen aproximadamente 15.000 compañeras trabajadoras del hogar, pero solamente 370 están afiliadas por ahora. Esta es una obligación del empleador, ¿no? La afiliación, el pago del subsidio es una obligación del empleador. Es el empleador el que aporta las cajas por cada trabajador que está en su planilla. Entonces, hacer inspecciones laborales, entrar a un hogar, porque son trabajadoras de hogares. Entonces, entrar a hogares, entrar a una compañera funcionaria pública que por necesidad tiene una trabajadora del hogar en su casa para ayudarle en su casa, es muy complicado para nosotros hacer esos verificativos, inspecciones laborales, pero lo único que nos queda por recurrir es a la concienciación de la empleadora o del empleador en este caso, porque no es una relación productiva la que se tiene, Antonio. Es un trabajo de servicio y es un servicio doméstico. Entonces, el espacio en el que se desarrolla para nosotros como institución pública es difícil acceder a ser verificativo. Que lo que les pedimos siempre, registren contratos en el Ministerio de Trabajo. A la parte empleadora le conviene más tener un contrato registrado en el Ministerio de Trabajo para que así no se considere un trabajo de tiempo indefinido, sino establecido en un contrato con cláusulas. Pero tampoco lo hacemos, Antonio. Todas, tal vez, yo no tengo en lo personal, pero tal vez aquí los compañeros, las compañeras aquí, en La Razón, tengan una persona en su casa que les ayude mediodía, de niñera, lo que sea. Nunca, no tenemos la cultura de registrar contratos para eso. Como no lo hacemos, no tenemos control, ¿no? Estamos tratando de que todas sean aseguradas, porque todas trabajadoras con relación laboral
tienen derecho a los 90 días del subsidio de maternidad. Ministra, yo decía al comenzar el programa de que con todo esto que nos ha pasado últimamente, el COVID, la tecnología, las crisis y demás, por supuesto que hemos sentido el efecto en el trabajo, ¿sí? Eso es innegable, podríamos decir. Pero ¿qué otros aspectos afectan a las mujeres? Sí, las mujeres y con los jóvenes sin duda son los más afectados en todo esto. Acá en el país, ¿qué otros factores afectan el trabajo de las mujeres? Yo quiero hacer una aclaración necesaria, Antonio. Desde el año 1940 se maneja categorías de trabajo formal, trabajo informal. Conceptos impuestos por procesos neoliberales a través de la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros nos hemos sentado con la OIT ya en Perú, cuando estaba el presidente Castillo, la ministra de Trabajo Betsy Chávez, nos hemos sentado con Ecuador, Ecuador, Bolivia, Perú, y le hemos planteado a la OIT regionalizar conceptos. En Bolivia lo que tenemos que manejar es trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. No es correcto que se utilice como única variable para medir si es trabajo formal o informal el salario. ¿Ya? O sea, hay gente que trabaja por cuenta propia y se genera sus ingresos y paga impuestos y recibe servicios del Estado a través del SUS, a través de un asegurado particular, individual. Incluso hay aportes individuales a la AFP para tu jubilación. Y bueno, ahora ya no es AFP, a tu seguro social a largo plazo, ¿no? Entonces, hay toda una estructura de trabajador por cuenta propia. ¿Qué pasa en el país? Cuando hay crisis económica, como nos ha demostrado 30 años de neoliberalismo y como nos ha demostrado 11 meses de neoliberalismo, los que más sufren el pasar de la formalidad o la informalidad o del trabajo por cuenta ajena al trabajo por cuenta propia son las crisis económicas, son los despidos injustificados, que sacan a vender comida, a vender servicios, ¿no? De todo tipo. Crecen los albañiles en la calle, etcétera, cuando disminuyen más bien las inversiones en construcción. O sea, son los procesos de crisis los que te generan la economía informal. Cuando tú sacas adelante un país y vas poniendo números positivos, números negros, no rojos, en la economía del país, el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia adquiere formalidad. ¿No? O sea, ya no es gente improvisando cómo llenar la olla, es gente aportando, pagando impuestos, ya sea con una parte empleadora, con un contrato de trabajo, o ya sea un trabajo por cuenta propia. No tenemos por qué desmerecer el trabajo de los compañeros comerciantes, por ejemplo. O sea, es el sector que más se le llama informal. Claro, después del 87, de la relocalización, creció la masa de vendedores ambulantes, vendedores en los mercados, comerciantes, gremialistas. Y se les empezó a llamar sector informal de la economía. Y por lo tanto, trabajadores informales. Ya con nuestro gobierno, en el proceso de cambio, se empezó a formalizar, ¿no? Se los registra en el régimen simplificado. Y en el gobierno del presidente Lucho incluso hemos profundizado y armado paquetes para que tengan acceso gratuito a la salud. Y la gestora ahora está trabajando para generar bolsas que les permita aportar a su seguro social a largo plazo, es decir, a una jubilación. Entonces, no hay informalidad cuando tú proteges a esa trabajadora o trabajador con todos los beneficios que puede tener un trabajador por cuenta ajena. Por lo tanto, incluso la OIT ya nos está patrocinando una segunda fase de esta consultoría para reconceptualizar trabajo formal, que es para nosotros trabajo por cuenta ajena, y para ellos trabajo informal, para nosotros es trabajador por cuenta propia. Ministra, ahora, ¿cómo encaja todo esto lo de los jóvenes? Que también es una preocupación, no solo en Bolivia, en el mundo entero hay siempre problemas para hacer expedito el camino para que los jóvenes entren al mercado laboral. Esta fue una preocupación desde el inicio de nuestro compañero Luis Arce. La verdad es que las ventajas de ser planificador, proyectista, como que te pone las cosas en su lugar. Hemos hecho reformas a la educación, hemos permitido que los jóvenes se desarrollen humanamente, se desarrollen sociológicamente, socialmente, etcétera. El razonamiento ha sido una fuente principal de la formación
formal, digamos, de la primaria, secundaria, incluso universitaria, pero hemos descuidado lo esencial de qué va a vivir el país cuando se acabe el gas, ¿no? Y estamos viviendo eso ahora. El gas ya no es la principal fuente de ingresos y el presidente ha propuesto más bien una economía de base ancha, lo que él llama una economía de base ancha, es decir, diversificar las fuentes de ingresos que va a tener el país. Nos estamos metiendo en gas, nos estamos metiendo en litio, nos estamos metiendo en producción agropecuaria, fortaleciendo la producción agropecuaria, pero además a nivel territorial nacional. Todas las plantas van a tener ubicaciones estratégicas a nivel. Pero ¿qué nos falta ahí, Antonio? Los profesionales que se dediquen a eso. No hemos acompañado la formación de jóvenes profesionales para plantas industriales. La industrialización es ahora rumbo al Bicentenario nuestro horizonte. Pero ¿qué joven profesional tenemos preparado en el país? Entonces, es un plan integral. Nuestro PEDES es totalmente integral. A los que se han sumado incluso estudiantes de secundaria, Antonio, debo decirte, con el Ministerio de Trabajo estamos elaborando proyectos de formación vocacional con visión de fuente laboral. Así se llama un proyecto grande. A los jóvenes tenemos que prepararlos para los desafíos que nos presenta el país, para lo que el país necesita. Yo soy socióloga de profesión, socióloga, y el país no necesita tantos sociólogos ahora. Pues el país no necesita tanto abogado ahora. El país necesita ingenieros industriales, ingenieros mecánicos. El país necesita tecnificar, porque esas son las plantas industriales que estamos poniendo. Entonces tenemos que cambiar. Por ahora estamos trabajando en lo inmediato, Antonio, con algunos municipios que nos han podido responder, por ejemplo, el Gran Chaco tarijeño. Un ejemplo de política de empleo que ellos están generando desde su región con apoyo del Ministerio de Trabajo para entender lo que es una política de empleo, cómo se la genera, pero ellos están poniendo los recursos y están generando su propia política de desarrollo acompañada de una política de empleo de la región Gran Chaco. Y estamos tratando de hacer eso en todos los municipios del país. Esto que me explica, ministra, me lleva a preguntarle, ¿y qué es el rol de las universidades? ¿Sí? ¿Están casados con todo lo que estamos viendo como país en el futuro o se quedaron ahí con abogados y médicos? Es que las universidades, yo soy amante de la Universidad de San Simón, sin miedo ni sumisión, adelante San Simón, yo soy profesional de San Simón. Pero las universidades como que de pronto han ido más respondiendo a la demanda que a lo que el país necesita, ¿no? Esta lectura faltó hacer, esta lectura integral. Entonces, estamos trabajando también con las universidades. Necesitamos que las universidades, principalmente las públicas, aporten con la formación especializada, aporten con lo que el país necesita ahora. La planta de litio, por darte un ejemplo, va a generar trabajo directo de 2.000 fuentes de trabajo directo, porque no es una sola planta, ¿no? Todo el proyecto litio. Pero resulta que puede generar más de 10.000 fuentes de empleo indirectos. ¿Pero qué requiere? Formaciones específicas. Es decir, elaboración de baterías, ensamblaje de baterías, o sea, todo lo que tenga que ver con la utilización de esa materia prima para la industrialización. Pues las universidades tienen que enfocar que esa es la nueva visión ahora, ¿no? Esa es la nueva visión ahora y estamos trabajando. San Andrés nos está respondiendo muy bien. Ellos incluso han propuesto trabajar este tema. Ahora, ministra, en todo este nuevo escenario hay otro actor, que es el sector privado. ¿Ellos cómo encajarían en todo esto? El sector privado sí es generador de fuentes de empleo, no de la mayoría como ellos piensan. La mayoría, más del 60%, la genera la pequeña y mediana empresa como fuentes de empleo. Pero yo creo que los empresarios privados también están entendiendo esta necesidad, ¿no? Están entendiendo y están invirtiendo, se están especializando. Ya no estamos, por ejemplo, en Santa Cruz solamente con el foco agropecuario, ¿no? También va a haber diésel ecológico, etcétera. Van a haber otras fuentes de producción a las que el empresariado privado se va a sumar. En La Paz, yo te digo, con la inauguración de la feria que está ahorita en el Chuquiago Marca, los empresarios privados están más bien de la mano con el gobierno nacional porque saben que el plan para La Paz rumbo al norte va a generar fuentes de empleo, pero necesita también inversión. Como Estado tenemos que garantizar que esa inversión esté protegida, ¿no? Sea una inversión protegida porque va a generar empleo. Pero en el trayecto rumbo al norte,
tenemos producción agrícola, tenemos producción pecuaria, tenemos producción industrial, tenemos producción incluso minera en el norte paceño. Entonces tenemos que hacer en coordinación con los sectores. No te olvides que el sector privado es uno de los pilares de nuestro modelo económico, social, productivo, comunitario. O sea, la economía privada es parte del modelo económico del país, como la economía estatal, como la economía cooperativa y la economía comunitaria. Son los 4 pilares fundamentales. Entonces, todos tienen que estar protegidos, pero también todos tienen que poner su grano de arena. El empresariado paceño en esta feria lo está demostrando. Va a caminar con nosotros rumbo al norte. Ministra, ahora, y volviendo un poco a lo de los jóvenes, también hemos aprendido muchos de que los jóvenes en este tiempo no deberían tanto pensar en dónde van a conseguir un trabajo, sino que ellos mismos podrían pensar en cómo generarse su propio trabajo y cómo generar trabajo para otras personas. Estamos hablando de los emprendimientos. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido desde su ministerio? Claro, mira, todo lo que genera el Estado a través de inversión pública es posibilidad de emprendimiento privado. El Estado tiene, seguimos con el ejemplo del litio, que es el boom. Va a generar la materia prima, pero también la va a industrializar. Pero eso no impide que no entregue materia prima al emprendimiento privado. Y es ahí donde te decía, los trabajos indirectos que se van a empezar a generar. Pero para eso tenemos que estar preparados técnicamente. Económicamente estamos generando estabilidad, estamos generando posibilidad de inversión con créditos muy accesibles y seguramente esto va a continuar. Pero además, ¿dónde está la formación técnica? Lo difícil es conseguir gente técnicamente preparada. Los institutos técnicos tecnológicos, que si bien son una política del nivel central a través del Ministerio de Educación, muchos de ellos dependen de las gobernaciones, económicamente y administrativamente. Entonces nos cuesta ingresar para cambiar currícula, etc. Las gobernaciones tienen que pensar en su región, tienen que pensar en su departamento, tienen que pensar en que el gobierno les está dando todo para que se desarrolle y por lo tanto tienen que invertir también y generar estabilidad política y social para que su empresariado privado departamental se anime a invertir. Ministra, ahora le voy a preguntar, ¿difícil que sea feriado este lunes acá en La Paz? Difícil. Los feriados que se trasladan cuando cae el domingo, por decreto está establecido que generalmente son feriados nacionales, ¿no? No contempla la posibilidad de feriados locales. Sin embargo, por nuestra cuenta, porque nadie nos ha solicitado, ni siquiera el alcalde de La Paz, bueno, debe estar en otra cosa, nadie nos ha solicitado, pero hasta el jueves yo he pedido a la jefatura departamental si hubiera posibilidad. De entrada me dijeron no. Yo dije, analicen, estudiemos, algo puede haber, pero no, honestamente la norma por ahora no nos permite, solo feriados nacionales se trasladan. Ya, no hay ningún antecedente, ¿no? No, definitivamente no lo hay, principalmente cuando se trata de feriado local, ¿no? Y de La Paz, todos queremos a La Paz, estamos viviendo en La Paz, es nuestra sede política, aquí se desarrollan muchas actividades, y por el cariño que le tenemos a la población paceña es que he pedido a la jefatura que por favor escudriñen lo más que puedan. Hasta ahora no hemos encontrado ningún antecedente, Antonio, que nos permita trasladar el feriado. Una última pregunta, ministra. ¿En qué otro tipo de normas está trabajando en este momento el ministerio en favor de los trabajadores, obviamente, y que podamos tener pronto como noticia? A ver, un adelanto. La verdad es que no tenemos ahorita posibilidades de darte una lista. Estamos todas en la mesa normas con la COP. Estamos en propuestas, en construcciones. Ley de contratos para trabajadores asalariados del campo, para nosotros es de vital importancia, pero avanzamos muy lento porque son los compañeros trabajadores asalariados los que no están caminando a nuestro ritmo, pero es con ellos. Si no lo hacemos con ellos no sirve, tiene que ser en consenso con ellos. Estamos trabajando en la posibilidad de desjudicializar todos los trámites que hay en el Ministerio de Trabajo. O sea, lamentablemente cuando se judicializa, ¿no? Se acumula en los juzgados laborales, ¿no? Que tenemos muy pocos a nivel nacional. Entonces, una carga procesal para un juzgado laboral, preferimos nosotros traerlos al Ministerio de Trabajo, que tenemos jefaturas a nivel nacional, regionales incluso tenemos, que es carga también, pero cuando son procedimientos administrativos que como que son más ágiles y el trabajador no tiene la obligación de contratar abogados, que es lo principal.
Entonces lo hace gratis, lo hace solamente de manera incluso verbal, no necesita hacer memoriales, firmas de abogados. Tratamos de hacerlo, pero como te digo, como hay que generar consensos, ¿no?, con todos los sectores de trabajadores, como que nos pone un poco lentos, pero estamos avanzando.